Muy buenas noches. Nosotros vamos a estar hablando acerca de la unidad número 1. Este grupo está compuesto por Esther Martínez, Carmelis Astacio Abreu, Luis Yacer Díaz, Karina Tavera Silverio y María Soriano. Les voy a dejar, los voy a dejar con mi compañera Esther Martínez, quien va a estar dando inicio a esta exposición. Bien, buenas. Para mí es más que un placer estar con cada uno de ustedes aquí en esta maravillosa noche. Hoy vamos a estar hablando de qué es el interés y la vocación profesional, los tipos de actitudes y nada, comencemos. ¿Qué es el interés? Pues en psicología hay muchos autores que han hablado de lo que es el interés, pero en sí el psicoanálisis siempre ha pensado que el interés va mucho más ligado a lo que es el yo, o sea, como el egoísmo, es como ese deseo de tú triunfar y querer hacer las cosas. Pero también hay otros autores, como por ejemplo Piaget, habla de que el interés está muy vinculado, es muy diferente a lo que es la voluntad. O sea, es como, no es ese deseo que nosotros sentimos por realizar esas cosas, no. Es que cuando tú tienes interés por realizar algo, tú lo vas a hacer. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, si un niño no tiene interés por saber, no va a querer estudiar. Ahora vamos a comenzar a ver un poquito de lo que es la vocación profesional. Según O'Hare, en el 1976, él dice que la vocación vocacional es como esa inclinación que tú sientes hacia determinada carrera o hacia determinada materia en específico. Cuando estábamos en la escuela, siempre nos inclinábamos para una determinada asignatura. Podía ser lengua española, matemáticas, eh, ciencias sociales, en definitiva. Pues nosotros, si éramos buenos en esta materia, podíamos creer que podíamos estudiar en eso. Pero la vocación profesional va mucho más allá de eso. O sea, tú puedes tener el deseo de estudiar, pero hay muchos estudiantes que aún no saben qué estudiar. Y para eso está la psicometría, que es nuestra aliada, que es la que nos ayuda con los test psicométricos a elegir determinada carrera. Pues en las evaluaciones vocacionales tiene que estar presente un profesional que sepa manejar lo que son los test psicométricos. Esa persona te va a evaluar, te va a orientar, te va a dar información sobre determinadas profesionales para saber en cuál de ellas tú puedes encajar. Continuamos. ¿Qué es la actitud? Pues muchos autores han definido en sí qué es la actitud. Por ejemplo, para Piaget, la actitud es lo que diferencia a dos individuos que tienen las mismas características. Para Gamelli, define la actitud como determinante que originan diferentes rendimientos, que lo hace peculiar, a reaccionar a diferentes como etapas de su vida. O sea, es como esa habilidad que tú sientes hacia hacer cualquier cosa. Para que aclara, él define la actitud como un atributo físico y psíquico que considera desde un punto de vista como el rendimiento, es la fuerza, es esa rapidez motora que tú tienes para ejecutar cualquier actividad. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, Esther, ¿cuántos son 4 más 4? 4 más 4, 8, por decirlo así. O sea, con la rapidez que yo hice ese cálculo, eso me puede ayudar. Entonces, lo que dice Caprara es que nosotros podemos tener que la actitud va muy relacionada a eso, o sea, a esa rapidez motora que nosotros tenemos para realizar determinadas habilidades. Otros autores también han hablado que la actitud es un conjunto de elementos que permite a la persona realizar actividades concretas. Fue como el ejemplo que le puse más ahorita, por ejemplo, armar un rompecabezas,
Todo eso es lo que nos permite a nosotros. Pero también tenemos que saber que hay diferentes tipos de actitudes y eso lo vamos a ver ahora. Continúa a hacer. Según la psicología, se distinguen distintos tipos de actitudes, según su tipo. Por ejemplo, actitudes de razonamiento o abstracta, esa significa más a lo que son como lo espacial. Tiene que ver con los científicos y así en específico. También tenemos la actitud espacial, que es la capacidad visual con la que proyectamos cualquier tipo de espacio. Tenemos la numérica, que es como la agilidad que tú tienes para diferentes asignaturas. Podríamos decir, por ejemplo, licenciatura en matemáticas, lógicas, y todo lo que tenga que ver como con actividades complejas que tengan que ver con números, pues esa persona es específica en eso. La verbal, que va más, está más vinculada a lo que es tu expresión. O sea, cuando tú hablar en público, por ejemplo, y estudiar educación social, que eso te va a ayudar muchísimo. O sea, las personas que tienen estas habilidades van a ser perfectas para esas carreras que estamos mencionando. La mecánica, estas tienen que ver mucho con tu manera de procesar y rapidez al analizar. Por ejemplo, la mecánica podría ser ingeniero industrial, ingeniero electrónico en específico. También podrían ser, también tenemos las actitudes artísticas o plásticas, que aquí tenemos a esas personas que les gustan pintar, que siempre se han inclinado para diferentes áreas. Tenemos la musical, tenemos la social y la de coordinación visual y motriz. Cada una de estas actitudes que podemos ver, tipos de actitudes, son las que nos diferencian de esa habilidad que nosotros tenemos a realizar determinada cosa. Ahora bien, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué nos permite a nosotros? O sea, ¿qué tiene que ver todo el interés vocacional, y todos esos temas que estamos hablando con test de las actitudes? Pues bien, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque como pudimos observar en mi parte que me tocó en mi exposición, pues pudimos ver que las actitudes son parte que son de nosotros, o sea, que son algo que es innata, que nació con nosotros y que nosotros la tenemos siempre. Y que en determinada ocasión nosotros nos vamos a inclinar por una rama. Entonces, los test psicométricos, como comentaba ahorita, nos van a ayudar a nosotros a poder descubrir esa habilidad que hay. Hasta aquí mi exposición. Pasamos con mi compañera Mel. Buenas, mi nombre es Carmelisa Astacio y me toca hablar de lo que son los determinantes del desarrollo de los intereses profesionales, genético y determinantes académico, aptitud y su diferencia con aptitud. Los intereses profesionales han surgido de los años 20 y los teóricos han tratado de dirigir las cuestiones acerca de los determinantes que afectan el desarrollo de estos intereses. Dame la siguiente. Según Hansen, en 1984, la mayoría de los principales autores han incluido 5 determinantes. Autores como Fire en 1931, Bardi en 1944, Darley en 1941, Darley y Hagener en 1955, Strong en 1931 y Super en 1949. Los determinantes dicen que los intereses son consecuencia del desarrollo de las disposiciones genéticas. Pásame la siguiente. De los sujetos y proponen como determinantes actitudes intelectuales que son innatas. Entre ellas está el sexo, lo biológico y también la raza. Dice también que los intereses surgen significativamente de las influencias medioambiental o social. Entonces, sugieren como determinante lo que es la nacionalidad, el nivel económico y la familia. También hay manifestaciones de los rasgos de la personalidad, también son impulsos y necesidades, y
son expresiones de autoconcepto. También Hansen apuntó que las investigaciones empíricas sobre el desarrollo de los intereses y en particular las investigaciones que se realizaron con niños ha sido escasa y limitada. Y Betts corroboró este comentario y considera también que las influencias genéticas y medioambiental pueden ser modificadas. La siguiente. Entre los determinantes genéticos, algunos autores exploraron las influencias genéticas en los intereses profesionales y lúdicos para una muestra que se hicieron con adultos gemelos criados juntos y también criados por separado. Entonces, los resultados arrojaron que el 50% de las varianzas de estas influencias estaban influenciadas por factores genéticos. Ahora vamos a hablar de lo que es determinante de los intereses académicos. Si bien sabemos, los intereses académicos tienen que ver con el campo de estudio particular sobre una determinada materia. Entre ellas puede ser historia, matemática, arte o enfermería. Entonces, entre los factores determinantes encontraron lo que es el factor social, el sociocultural, familiar y también personal. La siguiente. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre aptitud y actitud. Aptitud la utilizamos cuando queremos hacer referencia a una capacidad o habilidad. Cuando queremos decir también que alguien es apto para algo. Mientras que actitud será utilizada para expresar la forma de actuar de una persona. Aquí en la imagen plasmada podemos ver dos ejemplos. El número 1 dice, cumple los requisitos mínimos para el puesto de trabajo, tiene aptitud. No sabe bien cómo hacer su trabajo, pero le pone mucho empeño, entonces esa persona tiene actitud. Hasta aquí mi posición, pasaremos con la siguiente participante. Muy buenas noches. El día de hoy yo estaré hablándoles acerca del autoconcepto, la autoeficacia y su relación con lo que son las aptitudes. Primero que todo, estaríamos empezando con el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto de por sí no es más que la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y esta se forma a partir de la influencia de las relaciones con las personas importantes en nuestras vidas. Pero ¿cómo se compone el autoconcepto? Bueno, el autoconcepto de por sí se compone de dos partes fundamentales, la cual es la identidad personal y la identidad social, que no es más que el autoconcepto que tiene cada individuo acerca de su yo y de cómo lo perciben los grupos sociales a los que éste pertenece. De aquí seguiríamos con lo que es la autoeficacia. La autoeficacia se conoce como la confianza en la propia capacidad de la persona para lograr lo que son resultados pretendidos. O sea, todo aquello a lo que el individuo se propone. En sí, ¿cómo se desarrolla esta? Bueno, todos sabemos de por sí que la autoeficacia se empieza a formar en lo que es la primera etapa de nuestras vidas, que es la infancia. Pero sin embargo, el desarrollo en sí comienza cuando los niños empiezan a lidiar con una amplia variedad de lo que son experiencias, tareas y diversos tipos de situaciones también. Luego de eso, el crecimiento de la autoeficacia no termina aquí, sino que esta continúa evolucionando a lo largo de nuestra vida cuando nosotros vamos adquiriendo lo que son nuevas habilidades, nuevas experiencias y lo que son también nuevos conocimientos. A partir de esto seguiríamos con lo que son las aptitudes. ¿Qué son las aptitudes? Las aptitudes de por sí se conocen como las capacidades que tiene cada persona para realizar lo que son determinadas tareas. Y de aquí iríamos a lo que es lo más importante en sí, cómo se relacionan cada uno de estos conceptos. Bueno,
Para relacionar a cada uno de ellos, primero nosotros tendríamos que empezar con con la autoeficacia, ya que este viene siendo en sí nuestro punto de partida. Ya habíamos dicho que la autoeficacia en sí no es más que la confianza que tiene una persona para lograr resultados pretendidos. Esta también juega un papel importante, no solamente en la manera en la que nosotros nos sentimos respecto a un objetivo, sino también es una determinante muy importante a la hora de conseguir o no lo que son nuevas metas en nuestra vida o en este caso nuevas aptitudes. También cabe mencionar que en esto juega un papel muy importante lo que es la motivación y la persuasión verbal, ya que estos dos maximizan lo que es el nivel de esfuerzo que puede realizar una persona para conseguir lo que son sus objetivos o a la hora de desarrollar lo que son nuevas aptitudes o las aptitudes en sí. Bueno, ahora bien, partiendo de aquí, ¿qué tiene que ver el autoconcepto con todo esto? Ya habíamos mencionado que la autoeficacia es una determinante para desarrollar lo que son nuevas aptitudes. ¿Y cómo se relacionan las aptitudes con el autoconcepto? Bueno, sucede que de por sí las aptitudes es uno de los principales factores que influyen en el autoconcepto, ya que en un mundo de constante cambio en el que vivimos, el desarrollo de nuevas capacidades o habilidades nos permite lo que es cumplir objetivos y a la vez nos ayuda a fortalecer lo que es nuestro autoconcepto, ya que nos provoca cierto valor en nuestra sociedad. De aquí seguimos con mi compañera Karina Tavares. Buenas noches, mi nombre es Karina Taveras y yo les voy a continuar hablando de la relación entre aptitud y personalidad. Pásenla. Relación entre actitud y personalidad. Las actitudes y los rasgos de personalidad constituyen el cimiento sobre el que se construyen las competencias. Sin estos dos fundamentos no es posible que un individuo pueda aprender determinadas competencias. Continúo. La aptitud es la capacidad o potencialidad para realizar algo o para aprender ciertos tipos de cosas. Algunas de estas son la capacidad de concentración, el razonamiento matemático, la capacidad verbal, la memoria asociativa, el razonamiento espacial o la destreza motriz. Podemos decir que la aptitud no son más que las habilidades que posee cada individuo. Los rasgos de personalidad son el conjunto de peculiaridades que constituyen a la persona, algunos de estos son el equilibrio emocional, la agresividad, la extroversión, la introversión, la paciencia, la adaptabilidad, el optimismo y la empatía. Las actitudes y las personalidades representan una ineludible plataforma para que las experiencias de un individuo puedan incorporarle determinadas habilidades que lo tornen competente. Según Claudia Levy, sostiene que las actitudes y la personalidad, la variación de su comportamiento en en la ejecución de determinadas tareas. Hasta aquí mi intervención, lo dejo con mi compañera María. Muy buenas noches. Buenas noches. La parte que me toca exponer es la de fundamentos de la medición de intereses. La medición, la información sobre intereses de una persona, es decir, su preferencia por cierto tipo de actividades, pueden obtenerse de diferentes maneras. El método más directo es preguntarle a la persona qué le interesa, pero teniendo en cuenta que muchas personas a la hora de
que tienen que contestar esta pregunta presentan dudas en cuanto a su vocación, a lo que quieren. Existen otros métodos, como puede ser inferir los intereses a través del comportamiento observado, evaluar el desempeño de la persona a través de una prueba de habilidad o a través de una prueba vocacional de lápiz y papel. Siguiente, por favor. Origen y estabilidad de intereses. A pesar de que los intereses vocacionales se vuelven muy específicos, realistas o estables, sino hasta bachillerato en años posteriores, la dirección de interés de una persona puede ser aparente en los primeros años de vida. En los primeros años de vida, durante la infancia, los niños realizan las actividades que más consideren adecuadas para ellos y evitan realizar las actividades que consideren menos adecuadas o apropiadas. Desde una perspectiva social, se dice que los intereses son el resultado del desempeño que hace una persona por realizar cierto tipo de actividad. Validez en los inventarios de interés y las calificaciones obtenidas en los inventarios de interés contribuyentes a la predicción desde la selección, persistencia y satisfacción vocacional, pero el éxito en el trabajo por lo regular se relaciona más estrecha con la capacidad que con los intereses. Esto se explica por ejemplo, de que pueden haber áreas, profesiones que a uno, por más que le interese, si uno no tiene la capacidad para realizarla, el interés no es lo que va a determinar, el simple interés no es lo que va a determinar que uno pueda desempeñar dicha actividad, dicha profesión o vocación con éxito. Siguiente, por favor. Inventario de Strong. Este inventario o tipo de test fue inventado por el psicólogo Edward Junior Strong en el 1927. Al principio era para los soldados cuando salían de la guerra, como una forma de evaluarlos para encontrarles un trabajo de acuerdo a su personalidad y capacidades. Hoy en día este inventario es utilizado para que tanto estudiantes como adultos jóvenes como adultos puedan encontrar las áreas laborales que mejor puedan desempeñar. Es utilizado en la evaluación de carrera. El objetivo de esta evaluación es dar una idea de intereses de una persona. Consta de 317 reactivos agrupados en 8 partes, las cuales son intereses, ocupaciones, materia escolar, preferencia por actividades, preferencia por el mundo del trabajo, tipos de personas, actividades de pasatiempo, sus características y preferencia por el tipo de actividad. Siguiente. Este inventario de Kudel fue inventado por el psicólogo Frederick Kudel. Este se aplica a partir de los 15 años de edad y es creado con el objetivo de ayudar a los adultos y estudiantes que estén desorientados en cuanto a qué actividad laboral realizar. Cada reactivo consta de 3 afirmaciones de actividades. Se pide que al sujeto que elija cuál de las 3 le gusta más y cuál le agrada menos. Los reactivos en la tirada tienen correlación. Los reactivos que la tríada tienen dentro de la tríada tienen correlación, pero tienen menos correlación, pero fuera de ella se vuelve alta. Es un formato de elección forzada y dentro de este test se evalúan diferentes aspectos que son el trabajo al aire libre, interés por el cálculo, interés musical, interés por el servicio social, por el interés por el servicio social, interés científico, persuasivo, plástico, artístico, interés mecánico, entre otros. Siguiente.
Estos son otros inventarios o tipos de test de propósitos generales y especiales, como el estudio de interés vocacional de Jackson, inventarios para niños y personas con discapacidad, intereses en ocupaciones no profesionales, dígase de profesiones técnicas. Siguiente. Finalmente tenemos la teoría e inventarios relacionados con la teoría de Rowe, que Ana Rowe se explica la elección vocacional basándose en la jerarquización de necesidades de Maslow unida a la incidencia de la crianza familiar. Esto porque, según esta experta, en la elección de carrera o de vocación influye mucho lo que son los genes, los factores genéticos, y que al final las necesidades de manera inconsciente determina el grado de motivación vocacional, es decir, en que dependiendo de la necesidad que uno tenga, eso influye en la carrera o en la vocación que va a desempeñar. Hasta aquí mi parte y por lo tanto también hasta aquí el final hasta aquí llega la exposición del grupo. Muchas gracias.